Muchos saludos, hermanos, muchas bendiciones a cada uno de ustedes. Bienvenidos nuevamente a este momento en donde vamos a estar dialogando sobre un libro muy hermoso, un libro fantástico llamado El Camino a Cristo. Hoy nos corresponde tocar el capítulo número 11 y tiene un título bien particular. Dice, ¿podemos comunicarnos con Dios? Es una pregunta, ¿verdad? ¿Podemos comunicarnos con Dios? Vamos a ver a través de estos minutos donde vamos a estar dialogando si podemos contestar esa pregunta en base a lo que está aquí escrito en este fantástico libro. Los invito en este momento para que vayamos en una oración antes de presentar a la persona que me va a estar acompañando esta noche. Oremos. Oh Padre Celestial, Dios eterno, Dios bueno y misericordioso, en este preciso instante vamos a tener un diálogo. Te pedimos que podamos ser educados por el Espíritu Santo, que nos llenes de tu sabiduría, de tu capacidad. Queda con los hermanos que nos están viendo a través del Facebook Live. Bendiciones te pedimos, oh Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Amén. Bueno, nuevamente le doy la bienvenida a cada uno de ustedes y gracias por tomar estos minutos para dialogar sobre este hermoso libro. Y quiero presentarles a una persona que conozco ya hace varios años. La tengo en gran estima, una gran sierva del Señor, teóloga, predicadora, tiene de todo un poco. El Señor la utiliza de manera poderosa Gloria a y Dios. se llama Rosita Villanueva. Rosita, Dios te cuide, Dios te guarde. ¿Cómo tú estás? Gracias de antemano por estar aquí acompañándome en este momento. Unas palabras, ¿verdad? Dios te Sí, bendiga. sí, buenas noches, pastor. Dios le bendiga a usted y a la audiencia que hoy se conecta con nosotros a través de estas redes, ¿verdad? Que hoy se convierten en una bendición para cada Amén. persona que esté conectada. Gracias por esta oportunidad de compartir contigo el tema que vamos a estar tratando del capítulo 11 del Camino a Cristo. Y siempre es un gozo y es un privilegio poder compartir contigo, con tu audiencia, con tu iglesia, Amén. sobre todo lo que verdad el Señor nos dice a través de su palabra y ahora a través del capítulo 11 de Camino a Cristo. Sé que lo vamos a disfrutar. Que Dios le bendiga a Amén. cada uno. Amén. Amén. Gracias, Rosita. Pues mira, pues vamos a entrar de lleno en estos minutos, 25 minutos aproximadamente que tenemos para dialogar sobre este asunto. Y hay una pregunta, ¿verdad? Que es la que tiene el título, que dice, ¿podemos comunicarnos con Dios? Una pregunta, ¿verdad? Que todo el mundo se hace. Y yo creo que es decir que una comunicación que es efectiva se da con dos partes. Está el emisor y el receptor, ¿verdad? Si no hay un emisor, si no hay un receptor, no hay comunicación. Así que para poder entender esto, debemos entender que no tan solamente en una comunicación efectiva debe haber una persona que dé un mensaje, sino que también una persona que escuche el mensaje. Y no tan solamente eso, sino que responda también al mensaje. Así que en base a este título, podemos entender de que Dios, como en el capítulo anterior que estuve con el pastor Jesús Alicea, Dios nos habla a nosotros a través de la naturaleza y a través de la revelación en su palabra. Dios nos habla, pero nos podrá escuchar. Nosotros si le hablamos, nos podrá escuchar. ¿Qué usted cree, Rosita, con relación a este título? ¿Podemos comunicarnos con Dios? No sé, mira, instrúyeme, Sí. ilumíname. Mira, es interesante cuando nosotros vemos este título y meditamos en él porque todavía tenemos personas aún creyentes, ¿verdad? Que han estudiado la palabra o que perseveran en alguna fe, que a veces dudan de si Dios está o no escuchando sus oraciones. Y ante esa incertidumbre, la persona siente que Dios está bien lejos o que no se siente digna de que Dios pueda escuchar sus oraciones. Y eso pues hace que a veces la fe nuestra mengue, ¿verdad? Cuando nos sentimos en esa situación. Y es interesante ver que este capítulo 11 nos lleva de una manera bien particular y rápidamente que yo vi el título, yo me transporté a Génesis capítulo 2, ¿verdad?
capítulo 3, precisamente, ya cuando entra el pecado, el hombre y la mujer, Adán y Eva, tenían la oportunidad de hablar cara a cara con Dios. Yo creo que ese era uno de los privilegios más hermosos que puede tener cualquier ser humano. Eso es así. Sin embargo, dando entrada al pecado, vemos que esa comunicación directa que había, face to face, ¿verdad? Como podemos decir, se perdió a consecuencia de ese pecado. Pero el Señor no nos dejó en este mundo, como algunos piensan, a la deriva o al abandono, sino que el Señor nos proveyó un medio para podernos comunicarnos con Él. Y es interesante ver que a pesar de nuestra debilidad pecaminosa, ¿verdad? Porque hemos entrado en el pecado, sí podemos conectarnos con nuestro Dios, y lo que vamos a estar comentando, ¿verdad? Y dialogando a través de este capítulo. Eso es así. Así que, como tú dijiste, desde el principio había una comunicación entre el padre y los hijos terrenales. Y esa comunicación, por causa del pecado, se interrumpe. Pero hemos leído en todos estos capítulos de que Dios siempre ha tratado de buscar al ser humano, de comunicarse con él a través de muchos, de los profetas, a través de la palabra, de muchas maneras siempre Dios ha estado ahí buscando, buscando, buscando. Entonces, ¿cómo nosotros nos podemos comunicar con él? Siempre hemos dicho que es a través de la oración. Y Jesucristo lo establece bien claro en el Padre Nuestro. O sea, esta es la manera de nosotros acercarnos a Dios. Y en la lectura aquí nos dice, en la primera página, nos está diciendo que orar es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como a un amigo. No es que esto sea necesario para darle a conocer a Dios lo que somos, sino a fin de capacitarnos para aceptarlo a Él. Nos eleva a nosotros hacia Él. ¿Sabe? Así que una manera de comunicación efectiva que nosotros sabemos a través de la palabra es la oración. Y aquí dice que cuando nosotros lo hacemos, debemos hablar como si fuera un amigo. ¿Eso es cierto? ¿De verdad? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se trabaja eso? Sí, mira qué interesante. Esta semana tuve la oportunidad, es más, fue el viernes pasado, tuve la oportunidad de hablar con una hermana de la iglesia de Yauco. Ella es de Yauco, ella no es de la iglesia. Ella es de Yauco y la conozco por teléfono. Y le di mi número de teléfono para que cuando ella se sintiera sola, deprimida, me llamara y poder hablar y conversar con ella. Precisamente el viernes ella me llamó y ella me estaba contando cómo ella se sentía, los problemas que ella tenía. Sin conocerme, ella depositó esa confianza en mí, diciéndome las cosas que estaban sucediendo en su familia, las situaciones que la deprimían. Y llegó un momento en que mientras yo la ministraba, yo le dije, mira, hermanita, pídale al Señor con mucha fe para que Dios, que Él escucha nuestras oraciones y Él siempre está dispuesto a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Y lo interesante de esta conversación, para hacer la historia larga, corta, ¿verdad? Y no tomarme solamente tiempo en el testimonio, que la hermanita me dice, y bien tímida ella, me dice, ¿y cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo? Ella me estaba preguntando cómo ella podía pedir orarle a Dios porque ella no sabía orar. Entonces yo le dije, usted de lo que usted ha hecho conmigo, que usted ha hablado conmigo, ha depositado su confianza en mí, aunque no me ve, porque es a través del teléfono, así como usted ha depositado su confianza en mí, aunque no me ve, y piensa o tiene la seguridad de que yo le puedo ayudar a resolver los problemas que usted tiene y tiene la seguridad de que yo voy a orar, interceder por usted, de esa misma manera usted lo hace con Dios. Piense que en el otro lado de la línea está Dios. En vez de estar yo, estoy Dios. Está Dios. Y le hablas a Él de la misma manera, con la misma confianza que me estás hablando a mí. Y de eso se trata, de que nosotros tengamos a Dios como nuestro mejor amigo. Y si nosotros tenemos buenos amigos, ¿verdad? En nuestra vida, en esta vida terrenal, y a veces le damos muchos privilegios a nuestros amigos, ¿verdad? A nuestras amigas, los invitamos a la casa, hacemos fiesta, lo que sea. ¿Cuánto más con nuestro Dios, que Él es el mejor amigo, que Él nos da todo a nosotros? En vez de nosotros darle a Él, Él es el que nos da a nosotros. Amén. Así que yo creo que esa declaración de tener a Dios como nuestro mejor amigo, yo creo que es lo mejor que puede, la mejor definición que puede caber en estos momentos. En Amén. Sí, mira, y eso que tú dices es muy cierto, y un factor tiene que ver la confianza, porque así la confianza que yo tengo con un amigo en decirle las cosas, ¿verdad? Y a veces nosotros, ¿cómo te digo? A veces decimos, contamos nuestras situaciones
solamente para desahogarnos y a veces no necesariamente estamos esperando que nos den una respuesta o que nos digan algo. A veces lo que queremos es que nos escuchen solamente. Y la oración cumple con eso, cumple con ese propósito donde yo puedo acercarme al Señor con plena confianza, como dice Hebreo, ante el trono de la gracia, en plena confianza y ser escuchado por el Señor. Más aún, no tan solamente el Señor nos escucha, el Señor actúa. De alguna manera va a actuar en nuestra vida. Y un ejemplo claro que nosotros tenemos en la palabra del Señor es Jesucristo. Jesucristo mismo se arrodillaba, oraba, buscaba ese tiempo para hablar con el Padre. Y Él no los dejó como un ejemplo a seguir. Dice aquí que el Señor Jesús mismo, cuando habitó entre los seres humanos, oraba frecuentemente. O sea, no una vez o dos veces cuando nos levantamos, nos vamos a acostar a dormir, que a veces pasa todo el día y no sacamos el tiempo para tener esa oración. Jesucristo lo hacía frecuentemente, buscaba el tiempo para hacerlo y nos dejó ese ejemplo para nosotros seguir. Y las penas, bueno, Jesucristo le dijo al Padre, pasa de mí esta copa, porque él estaba ansioso, estaba angustiado, así como tú y yo nos pasa en muchas ocasiones. Y de esa manera es que el Señor desea que nosotros dialoguemos con Él, que vayamos en confianza, presentándole todos nuestros problemas y dificultades para que Él trabaje. En la segunda página dice, nuestro Padre Celestial está esperando para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Amén. Es nuestro privilegio beber abundantemente en la fuente del amor infinito. Es en verdad sorprendente que oremos tan poco. Dios está listo y dispuesto a escuchar la oración de sus hijos y no obstante hay por nuestra parte mucha vacilación para presentar nuestras necesidades delante del Señor. ¿Tú crees que nosotros oramos poco? ¿Tú crees que a veces, Rosita, nosotros vacilamos en presentarle nuestras situaciones al Señor? ¿Qué tú crees al respecto sobre esto? Yo pienso que sí. Yo pienso que nosotros, al vivir en esta vida tan agitada, en este tiempo que nos ha tocado vivir, por lo menos yo puedo hablar por mi experiencia, ¿verdad? Yo sé que a veces he sido descuidada en ese aspecto. Y fíjate que no solamente nosotros debemos utilizar la oración para pedirle al Señor, sino que la oración se debe constituir en ese medio en que nosotros, al tener a Dios como nuestro amigo al frente de nosotros, le podamos expresar a Él todo con la libertad que Él nos da, que podamos decirle, agradecerle todo lo que Él hace por nosotros, cómo intercede por nuestra familia, cómo intercede en el santuario celestial por nuestros pecados. Amén. O sea que a veces pensamos que orar simplemente es pedir. Sí, eso es verdad. Y nosotros también tenemos que aprender a dar gracias al Señor, a reconocer su soberanía, a reconocer su poder, a reconocer su benevolencia, su manera de amarnos, de compadecerse de nosotros. Y eso lo hacemos a través de la oración. ¿Por qué a través de la oración? Porque no es que tengamos, que digamos que vamos a sentarnos en la sala y Él está ahí esperando por nosotros físicamente, no lo vemos, por la cuestión de que mencioné ahorita del pecado, sino que nosotros, si algo nosotros debemos utilizar más de nuestro tiempo es en la oración. Una persona un cristiano, una persona que se mantenga orando va a salir victorioso en todas las pruebas, lo vemos en Jesús. Si Jesús no hubiese mantenido esa conexión directa con el Padre a través de la oración, hubiese fracasado en las pruebas porque Él era humano como nosotros. Sí, eso es así, eso es así. Y fíjate, la oración, como dijimos ahorita, no es que baja a Dios a nosotros, al contrario, nos eleva hacia Dios. Amén. Y los ángeles se deleitan estando cerca del Señor. Y nosotros tenemos una herramienta especial para poder acercarnos más a Dios y es a través de la oración.
y no la usamos como debe ser. Y hay una pregunta aquí que dice, ¿por qué los hijos e hijas de Dios son tan remisos para orar cuando la oración es la llave en la mano de la fe para abrir el almacén del cielo, donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia? ¿Por qué? Mira, yo digo que a veces nosotros no es que no queramos orar, es que a veces nos envolvemos tanto en las cosas cotidianas. Correcto. Que nos olvidamos. Y ahí fallamos, porque hay gente que sencillamente no quiere orar, hay gente que quiere sacar el tiempo para orar, pero a veces se envuelven tantas y tantas cosas. A mí me ha pasado, han habido situaciones donde yo me levanto temprano y yo digo, voy a lavarme la cara, voy a despertarme bien, quiero tener la mente clara, desayuno rapidito para empezar a despertarme y sacar el tiempo para estudiar la palabra y para poder orar. Pero de momento, Rosita, viene algo, una llamada, o esto, o tengo que salir ahí un momentito. Y digo, pues mira, pues termino de hacer esto y voy para casa y me quedo tranquilo para poder estudiar, sacar ese tiempo. Y llegué a la casa y de momento surge otra cosa. Mira, somos seres humanos que nos suceden todas estas cosas. Exacto. Ahora bien, debemos buscar o explorar todas las alternativas para poder comunicarnos con el Señor. Porque la herramienta que nosotros tenemos es la oración. Correcto. Es la oración, no es otra herramienta. Dice, se necesita buscar al Señor para que haga todo por nosotros. Nos dice, pidan y se les dará. ¿Será eso cierto, Rosita? Pidan y se les dará. Lo hemos visto en la Biblia, ¿verdad? Es un versículo, pedir se os dará. ¿Qué tú me puedes decir al respecto de eso? ¿Tú lo has visto en tu vida? ¿Lo has visto en la vida de alguien? Yo lo he visto, yo lo he vivido en mi vida. Yo, al principio, en mi caminar cristiano, yo decía, la palabra de Dios dice, pide que Él me va a dar. Y yo pedía y Él no me daba. Yo decía, o sea, la palabra, o se está contradiciendo la palabra o yo no sé pedir. Sin embargo, después pude entender que es pedir y seguir pidiendo y Él en algún momento Él va a responder. Exacto. Y siempre que nosotros pidamos, siempre cuando nosotros pedimos, conforme a los propósitos que Dios tiene establecido para nuestra vida y de acuerdo a su santa y divina voluntad, Él va a responder. Fíjate que esto me lleva a pensar en Elías cuando prediqué aquel día en tu iglesia. En el Monte Carmelo, él hizo una oración sencilla comparada con los profetas de Baal. Sin embargo, antes de haber llegado ahí, cuando el hijo de la viuda de Sarepta murió, él tuvo que orar 3 veces. En esa ocasión tuvo que orar 3 veces. Después lo vemos en el Monte Carmelo, ora una vez y el Señor contesta. Y después más adelante, cuando ora por lluvia, tuvo que orar 7 veces. Entonces, cuando nosotros vemos esos panoramas, ¿verdad? En la Biblia y vemos que a algunos profetas le pasó esto y a otros le contestaba rápido y a otros se le tardaba más tiempo, pues podemos ver que nosotros no tenemos que ajustar a Dios a nuestras necesidades, nosotros nos tenemos que ajustar a Él y esperar, aprender a esperar que Él responda. Él prometió, Él va a cumplir. Y en esa esperanza y en esa promesa nos tenemos que mover, sabiendo que el que prometió es fiel, en algún momento Él nos va a cumplir. Es que esperar el tiempo de Él. Eso sí. Aquí la clave es perseverancia. Ser perseverante. Y en el diccionario, la palabra de ser perseverante significa ser constante. Tiene varias definiciones, pero hay una que a mí me gusta mucho, que dice ser constante aún ante la muerte. ¿Sabe? Nosotros necesitamos ser constantes en lo que estamos pidiendo. Dice Romanos capítulo 12, versículo 12, que debemos ser constantes en la oración. El problema es que, como dijiste ahorita, hace unos minutos atrás, cuando enfocamos nuestra oración, la enfocamos solamente en pedir. Y posiblemente en ese versículo que dice que debemos pedir y se os dará, mucha gente se enfoca en eso. No necesariamente eso es lo que quiere decir que nosotros debemos que estar pidiendo todo el tiempo.
Nosotros tenemos que agradecer al Señor. Por eso está el modelo del Padre Nuestro. Cuando nosotros vamos a ese modelo, no es que vamos a tener una vana repetición de la oración del Padre Nuestro, pero si uno lo analiza desde este punto de vista y, por ejemplo, lo divide en secciones y coge Padre Nuestro, y ahí tú identificas y dices, Padre Nuestro, tú que eres mi Padre, tú que eres el todo, que me brindas lo necesario, y empiezas a adorar el nombre del Señor, empiezas a alabarlo, empiezas a adornar la situación. Si sigues así, por ejemplo, venga tu reino, el reino tuyo que vino a través de Jesucristo aquí en la cruz del Calvario, que se entregó, y sigues adornando. Estoy esperando ese reino glorioso cuando vengas. O sea, eso es lo que el Señor desea, que podamos establecer una comunicación hermosa, poética con Él, y bajo una confianza plena. Orar sin cesar, dice aquí, déjame ponérmelo porque no veo bien. Dice, orar sin cesar es mantenerse en permanente y constante comunión con Dios, de modo que la vida de Dios fluya a la nuestra. Amén. Y de nuestra vida la pureza y la santidad refluyan a Dios. O sea que hay algo ahí como una conexión, ¿verdad? Dios fluye a nuestra vida, nos santifica, y a través de la oración vuelve esa santidad hacia Él. Así que esto es una conexión, ¿verdad? Entre lo que es el humano, la parte humana, y la parte divina, lo que era Jesucristo. Y él entrelazó esas dos cosas. Ahora bien, tenemos que nosotros, ¿qué tú crees, Rosita? Tenemos que nosotros solamente arrodillarnos para a orar en una esquina, o podemos comunicarnos con el Señor en cualquier circunstancia, en cualquier momento, si estoy en el carro, si estoy en el trabajo. ¿Qué tú crees al respecto? Aquí también se habla un poco de eso. Mira, fíjate, si estableciéramos como una ley medo-persa o una regla estricta de decir que para orar con Dios debemos hacerlo de rodillas, ¿qué esperanza podría tener aquella persona que está encamada o una persona que está inválida? Yo creo que el acto de orar a Dios, así sea en el auto, debajo de un árbol, en la cocina, en la terraza, en la sala, en tu alcoba, en el lugar que tú decidas. Lo más importante ahí es que tú puedas abrir tu corazón al Señor y tú puedas dejar que la influencia del Espíritu Santo tome control de esa conversación que tú vas a llevar con Dios, reconociendo su soberanía. Y como dice el Padre Nuestro, que aunque no llegaste a esa parte, te lo quiero tocar. Sí. Hay una parte del Padre Nuestro que dice, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Muchas veces nosotros nos enfocamos en pedir y pedir y pedir, y Señor, yo necesito un trabajo, yo necesito una casa, yo necesito esto, y tenemos una riña cabal, completa con nuestro vecino, con nuestro hermano, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos, y no hemos aprendido a perdonar. Y yo pienso que un corazón que albergue este tipo de resentimientos negativos, aunque Dios escucha sus oraciones, Dios no puede manifestarse en su totalidad, y por eso es que a veces se tarda en contestar nuestras oraciones, porque esas cosas deben ser puestas frente al altar de Jehová cuando oramos con Él. Amén. Confesamos nuestros pecados, y después que confesamos nuestros pecados, entonces podemos abrir nuestro corazón a Él para decirle, Señor, yo necesito que, si es tu voluntad y está dentro de tus propósitos, tú me puedas conceder un trabajo para el sostén de mi familia, para ayudar a la iglesia, para ayudar al necesitado. Y el Señor va a escuchar. El Señor está presto a escuchar nuestras oraciones. Elena G. de White dice en uno de, perdóname que te diga esto rapidito, de sus escritos, que si nosotros pudiésemos ver con nuestros propios ojos y contemplar las artimañas que utiliza el enemigo para hacernos caer en pecado, nosotros viviríamos nuestra vida de rodillas orándole al Señor. Amén. Amén. Y es una declaración fuerte,
porque a veces nosotros pensamos, ay, como yo voy a la iglesia, como yo diezmo, como yo hago esto, como yo hago lo otro, el Señor me tiene que proteger. Y ahí estamos cayendo en la presunción, que es algo que también toca el capítulo. Sí, sí, Tenemos eso que es un tener problema. cuidado con eso. Eso es así. Así que podemos orar tanto en un área donde yo pueda tener para tener ese encuentro con el Señor, como lo puedo hacer en el carro. Que dicho sea de paso, cuando yo estudiaba en el CETAI, allá teología, yo tenía un vehículo que no tenía radio, Rosita, y aprendí a tomar o a agarrar el Padre Nuestro y dividirlo en secciones y orar en distintas secciones, ¿verdad? Qué bien. Y mira, fíjate, yo a veces salía de mi casa, cuando yo empecé, yo a veces salía de mi casa y oraba en el carro, como no tenía radio, no tenía con qué entretenerme, pues yo dije, pues me voy a entretener con el Señor. Y Amén. entonces oraba y no pasaba de 10 minutos, pero a medida que yo todos los días cuando iba para allá a la universidad, entraba en ese diálogo con el Señor, llegó un momento, Rosita, y yo vivo en Aguadilla y la universidad queda en Mayagüez, estamos hablando de mi casa, son 45 minutos, es fácil. Y yo entraba en esa conversación desde que salía del portón de mi casa con el Señor y yo llegaba al estacionamiento de la universidad y todavía yo estaba conversando con el Señor. Y Amén. créeme que yo no me acordaba del camino. Es como que iba en una nube, ¿verdad? Me llevaba con el carruaje de Elías allá, llegaba Es cierto. a la universidad. Cierto. Y el Señor lo que desea es que nosotros tengamos esa experiencia espiritual con Él. Y no la vamos a tener a menos que vayamos nosotros en oración constante, en ruego. Y no solamente pedir, sino agradecer por todas las bondades que Él nos ha dado. Ahora bien, la oración. Yo como cristiano, solamente mi acción será orar nada más, o yo debo hacer algunas otras cosas como cristiano, como siervo que soy. Hay un párrafo que quiero leer. No sé cuál es la versión que tú tienes, Rosita, pero la versión que yo tengo dice el mejor camino. Yo lo Eh, saqué del internet, lo imprimí porque aunque lo tengo en el ok. iPad, pues tengo el camino a Cristo tengo. Ok, está Ajá. bien, no hay problema, es que varían las Sí, páginas. sí, varían. Pero hay un párrafo que dice, Dios no pide a nadie que se vuelva ermitaño o monje, ni que se retire del mundo a fin de consagrarse a la adoración. La vida tiene que ser como la de Cristo, que estaba repartida entre la montaña y la multitud, y aquí esto lo subrayé. Quien no hace nada más que orar, pronto dejará de hacerlo o sus oraciones llegarán a ser una formalista. Eso querrá decir el Señor que yo como cristiano no debo dedicarme solamente a la oración nada más o debo hacer algo adicional. Yo estaba viendo un meme en una ocasión donde aparecía esta persona y estaba tirado en el piso, tenía una necesidad. Y entonces llega este cristiano y dice, ay, bendito, ¿qué problema tú tienes? Voy a orar por ti. Oró por el cristiano, oró por la persona que estaba en necesidad, se levantó y se fue y lo dejó en la necesidad. Sí, la oración debe estar acompañada cuando hablamos para hacer un trabajo en la comunidad, debe estar acompañada solamente de la oración per se o debe haber algo adicional. ¿Qué tú crees al respecto? Claro que sí. El ejemplo lo vimos en Jesús. Jesús sacaba tiempo en las noches, en la madrugada, para orar con Dios, para hablar con su Padre, para interceder por esa humanidad por la cual Él iba a morir en la cruz del Calvario. Y durante el día, Él enseñaba, Él predicaba y Él sanaba a los enfermos, Él alimentaba, suplía las necesidades. Así que Jesús no solamente se envolvía en la oración, sino que ponía esa oración en plena acción, En que es acción. lo que a nosotros nos debe mover, porque como tú dices, a veces nosotros hemos caído en el error
de ver a una persona en una necesidad y vamos a orar para que el Señor te supla esa necesidad. Cuando el Señor ya, en el plan que tenía trazado para ese día, para tu vida y para esa persona, te llevó a ese lugar para que tú suplieras esa necesidad. Exacto. Y lo Exacto. interesante es que ni esa persona recibe esa bendición, ni tú tampoco la recibes, Ni uno porque te tampoco. tornaste egoísta o descuidado. Eso es así, eso es así, así que el Señor a veces nos pone en ciertos sitios, no tan solamente para orar por alguien, sino para actuar por alguien. Y ya Correcto. terminando los últimos párrafos, hay uno que dice, no oramos nunca demasiado, pero somos muy parcos en dar gracias. Ajá. Constantemente estamos recibiendo las misericordias de Dios y sin embargo, cuán poca gratitud expresamos, cuán poco lo alabamos por lo que ha hecho en nuestro favor. Mira, al Señor no le molesta que yo ore 25 veces al día, que yo ore 50 veces al día. A Él no le molesta eso porque Él desea que nosotros tengamos comunicación directa con Él. Y si yo estoy dispuesto a hablar con un amigo un montón de veces al día, ¿por qué no lo puedo hacer con mi Padre Celestial? Ahora bien, como hemos hablado en varios momentos, nosotros necesitamos aprender a dar gracias. Hay momentos en oración que no necesariamente son para pedir, sino para agradecer. Correcto. Hay momentos en oración que deben ser solamente para adorar el nombre de Dios. Si nos enfocamos solamente en pedir, nos desviamos del propósito de la oración. Porque, Rosita, tú cuando llamas a un amigo tuyo, ¿tú estás todo el tiempo pidiéndole algo? No, me quita de amiga. Sí, te quita. ¿Qué tú haces cuando tú llamas a un amigo, un amigo? ¿Tú lo llamas para qué? Para hablar, ¿verdad? Sí, correcto. Saber cómo está, no sé, pero nosotros tenemos ese problema y yo creo que es hora de que nosotros vayamos a entender que debemos corregir eso. La Sí. oración no es solamente one way, es two ways. ¿Sabes? No es solamente de mí hacia el Señor me va a querer hablar a mí también a través de la oración. Y una de las cosas que yo hago cuando oro en muchas ocasiones es que yo le pido al Señor o termino la oración y yo espero un ratito porque yo quiero que el Señor me hable. A veces nosotros hablamos mucho como el papagayo, ¿verdad? Sí. Y necesitamos un tiempo para que el Señor nos hable, nos diga algo. Así que, ¿qué tú tienes por decir un último pensamiento, Yo unas creo, últimas palabras? Pastor, yo creo que muchas veces nosotros tenemos un concepto equivocado de nuestro Dios. Nosotros como que tenemos a Dios como para que nos resuelva todos los problemas, para que supla todas nuestras necesidades. Tenemos un concepto de que como Él es nuestro Dios, pues, y Él me dice en su palabra que Él me ama, él va a suplir todas mis necesidades. ¿Y qué yo voy a darle a Él? ¿Qué yo tengo para ofrecerle a Él? Porque si bien es cierto que el Señor escucha todas nuestras oraciones y conforme a su propósito, como mencionamos al principio, Él las suple y las contesta. Ahora, ¿qué tengo yo para darle a Él? ¿Qué yo le ofrezco a cambio de, Señor, yo necesito un trabajo, pero yo hago un compromiso contigo, Señor, de ayudar a mi vecino o a mi vecina o a una viejita que está en esa necesidad y yo quisiera ese trabajo para que yo pueda hacer bendición en la vida de esa persona. Y a veces, cuando miramos en nuestras iglesias el día de oración, todo el mundo ora por salud, por un carro, por esto, por lo otro. Yo creo que pocas veces se pueden contar con los dedos de la mano. ¿Quién ora para que lleguen almas nuevas a la iglesia? ¿Quién ora para que ponga 5 personas para darle estudios bíblicos? ¿Quién ora para decir, Señor, vecino mío, yo tengo un problema con él y yo necesito que me des palabra para ir allá y humillarme delante de mi vecino para que él conozca que tú reinas y vives en mi corazón, Amén, ¿verdad? amén. Y a veces también vemos que es toda oración, 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 y cuando vienen los testimonios, nadie testifica. Y yo digo, pero ven acá, el Señor todavía no ha contestado las oraciones que se hizo la semana pasada.
ni las de la semana anterior, ni las del mes pasado. Ok, ese Señor, ese Dios que yo conozco, entonces no contesta. O Dios no ha contestado, o es que solamente nosotros tenemos el concepto de que Dios está para suplir o contestar mi petición nada más. Y quede el agradecimiento. Porque nosotros, obviamente, tenemos razones más que suficientes para agradecerle a Dios todas las maravillas que Él ha hecho con nosotros. Tenemos Nosotros no le razones, podemos pagar con tenemos más dinero lo que Él ha razones, hecho. tenemos más razones para agradecerle que para pedirle. Definitivo. Y como no podemos pagarle con dinero, ni siquiera con 24 horas al día, pagar todas las bendiciones que Él ha hecho con nosotros, entonces en esa comunicación que entramos con Él a través de la oración, reconocemos su supremacía y le agradecemos todas las bondades que aún a veces nosotros no las merecemos y el Señor nos las da. Así que yo creo que hay más motivos para agradecer que para pedir, como bien mencionaste. Y eso es una actitud que nosotros como cristianos debemos tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de doblar nuestras rodillas y de buscar la presencia de nuestro Dios. Amén, amén. Bueno, Rosita, hemos concluido. Yo sé que esto es un tema que podemos seguir hablando por ahí para abajo, pero el tiempo nos ha traicionado. Te agradezco grandemente por haber sacado de tu tiempo para estar compartiendo con nosotros. Siempre a la hora. Podemos en otro momento pues seguir compartiendo. Así que yo te pido, por favor, que ahora tengas una oración Claro que sí. para poder concluir. Claro que sí. Señor Dios y Padre nuestro, en esta hora te agradecemos, Señor, porque dentro del plan que tú tienes establecido para nuestras vidas, habías programado que este tema se llevara a cabo a través de estos medios. Señor, te rogamos que la palabra que se ha pronunciado en esta media hora no retorne vacía, Señor, sino que aquellos corazones que estuvieron conectados y en sintonía contigo y con nosotros puedan entender que tú eres un Dios maravilloso, puedan entender que tú no nos dejaste a la deriva en este mundo, puedan entender, Señor, que tú nos dejaste la alternativa de poder hablar contigo y comunicarnos contigo a través de la oración. Gracias por ser un Padre amoroso que nos sustenta, que nos perdona, que nos provee, que nos transforma y que siempre inclinas tu oído hacia nuestras oraciones, Señor, con el mejor deseo tuyo de derramar bendición hasta que sobreabunde sobre cada uno de nosotros. Permite que cada oyente en esta noche pueda estar convencido de que tú has hablado a cada uno de sus corazones, Señor, y que hoy el concepto que ellos tengan de ti sea uno completamente diferente. Amén. Que te vean como su creador, como su redentor, su salvador, y que tengan el deseo de orar contigo, sea sentado de pie en el carro, debajo de un árbol, donde sea, Señor, que puedan sacar un tiempo de calidad para conectarse contigo, porque acerquémonos confiadamente pues al trono de la gracia para encontrar misericordia en el oportuno socorro. Eso es lo que dice tu palabra y la creemos, Señor. Amén, y sabemos que ahora, en estos momentos, tú has escuchado nuestras oraciones y conforme a tu voluntad y a tus propósitos vas a contestarlas. Oramos agradeciéndote en el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias nuevamente, Rosita, y gracias a todos nuestros amigos que se conectaron a través del Facebook Live. Los invitamos para que sigan conectados a nosotros este viernes en la programación de Sociedad de Jóvenes. Sábado tenemos la predicación, ¿verdad? Por la mañana, y por la tarde tenemos nuestra actividad allí, el servicio en el vehículo. Dios me los cuide, Dios me los bendiga poderosamente y siempre estamos a la orden de cada uno de ustedes. Buenas noches y que la paz del Señor esté con cada uno de ustedes. Bendiciones. Dios les bendiga. Gracias.